Sí, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva sesión de este seminario de divulgación de tesis del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión nos acompaña Diego Guillén, el cual nos va a hablar de su trabajo de tesis que se titula Undículas y transformada de apiñamiento uniforme, el cual realizó junto con su tutora, la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza. Así que, sin más por el momento, adelante, voy a dejar de compartir. Bien, muchas gracias. Pues sí, como lo mencionaron, mi tesis es acerca de ondículas. En particular, hablamos de la transformada de apiñamiento uniforme. Originalmente se llama Suncrest, pero me pareció la traducción más adecuada. Antes de comenzar, quisiera agradecerles a los organizadores por invitarme, por aceptar esta plática. Pero bueno, comenzaremos. Eh, Antes de hablar de ondículas, hay que hablar de la transformada de Fourier. Se va a hacer uso de esta. No es que la tesis sea sobre la transformada de Fourier. Hay mucha teoría, hay muchas aplicaciones como para hablar formalmente de esta. Entonces, con la definición creo que es suficiente para los motivos de esta tesis. Entonces, para la transformada de Fourier, tomamos una función en L2, se define su transformada como la integral del producto de f con una función exponencial de esta manera. Y hay literatura que prefiere poner este coeficiente de normalización en la transformada de Fourier y hay quienes prefieren poner el coeficiente de normalización en la inversa, dependiendo de cuál fue su deducción o el libro que se use, pues va a traer ese coeficiente de normalización. Hay incluso literatura como el libro de la doctora Ingrid Dovechis, en el cual está basado mi tesis, en el que en ocasiones incluso lo pone simplemente como un coeficiente de normalización. En fin, esta es la transformada continua de Fourier. Aquí se definen las series de Fourier o lo que vendría siendo una transformada discreta de Fourier. Se define como la suma de cierto coeficiente a cero entre los sumandos desde 1 hasta infinito de AK por el coseno de omega K más BK seno de omega K, donde omega K va a estar definido de esta manera y cada coeficiente va a estar definido como el producto interior en L2 para entre el seno y para BK va a ser entre el seno y la función f y para los AKs va a ser entre f y el coseno. Estos coeficientes que a su vez van, los alfa Ks y BKs, también son coeficientes de normalización. Entonces, ahí depende mucho de en qué espacio se va a estar trabajando para su definición. Hasta ahorita podemos decir lo que nada más son coeficientes de normalización y ya. La idea es básicamente, tenemos una función, esta negrita, una señal cuadrada se le llama, que podemos aproximar a través de sumas de senos y cosenos. Esa es la idea. Entonces, dependiendo de la resolución que se le quiera dar o de la precisión que se le quiera dar, vamos a obtener una función que cada vez más, en este caso sería la azulita, que cada vez más se parece a la función que queremos describir. Dependiendo si queremos irnos hasta infinito, que debería de ser lo ideal para obtener exactamente esa función, pero computacionalmente no podemos hacer cálculos hasta infinito. Entonces, se determina cierto índice de precisión o de error para estas descomposiciones y es por eso que es importante. La desventaja de la transformada de Fourier
viene siendo que no nos proporciona información sobre el tiempo. Lo que determina son las frecuencias con las que está tratando cierta señal. En este caso, esta imagen y esta tienen frecuencias inversas en el tiempo, bueno, invertidas en el tiempo, pero su transformada de Fourier, que es la imagen respectiva en la parte de abajo, es la misma, es exactamente la misma. Entonces, el problema de la transformada de Fourier es que hace un cambio de la información proporcionada en el tiempo a información proporcionada, información en frecuencias. Esto tiene que ver un poquito con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que originalmente era un indicativo entre la posición y el momento de una partícula, pero también aquí las señales de tiempo y frecuencia están gobernadas por ese principio de incertidumbre. La forma más fácil de solucionar esto es hacer uso de la transformada ventanal de Fourier o la transformada de Gabor. En este caso se multiplica por una función gaussiana, la función original, y vamos a obtener una función que está localizada en el tiempo, es decir, lo que queremos hacer es exactamente lo que dice el nombre, crear una pequeña ventana para analizar la señal centralizada o localizada en cierto tiempo. Fuera de este intervalo no va a ser cero, porque es una función gaussiana, pero podríamos determinar computacionalmente otra vez cierto epsilon y todos los valores debajo de ese epsilon los podemos descartar. Es decir, no va a ser cero, pero podemos eliminar ciertos valores y trabajar con estas funciones. En este caso, esta curva rojita por la señal original nos va a dar esta, y fuera de este intervalo va a ser cero, análogamente con la naranja y con la verde. Entonces, esa es la función de la transformada de Gabor o la transformada ventanal de Fourier. También hay literatura donde viene como la transformada corta de Fourier. Lo que van a hacer las ondículas, que es de lo que trata la tesis, es hacer esta función también dependiente de la frecuencia, es decir, de la amplitud, en este caso, que pueda tener esta ventanita con la que vamos a estar trabajando. No va a ser un omega cero fijo, sino va a ser un omega que va a variar. Entonces, podríamos hacer un poquito más larga esta ventanita, o podríamos hacerla un poquito más corta. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Otra cosa que quisiera explicar antes de continuar es el espectrograma, porque vamos a hacer una comparación entre la información que determina la transformada de Fourier y la información que determina la transformada de ondículas con cierta ondícula específica. Bueno, en este caso tenemos una señal que va aumentando su frecuencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, el producto por una función ventanal, y esa función ventanal en cada espacio. Esta imagen representa el espacio tiempo-frecuencia. Entonces, cada que vayamos haciendo variaciones con esta función en un omega ya variando sobre la frecuencia y un tau variando sobre el tiempo, vamos a ir obteniendo magnitudes para el espectrograma. En realidad esta es una imagen tridimensional, pero pues estos colorcitos determinan las curvas de nivel. Entonces, el espectrograma aquí nos está diciendo que conforme aumenta el tiempo, aquí como lo dice esto, conforme aumenta el tiempo, la frecuencia va a ir aumentando, pero podemos observar que no es exactamente una curva, y esto viene otra vez determinado por el principio o gobernado por el principio de incertidumbre. Todo esto que tenemos aquí, deberíamos de tener una curva si idealmente se pudiera saber exactamente la posición y la frecuencia, la posición en el tiempo y la frecuencia. Pero todo este desfase o esta línea gordita no bien definida es exactamente por ese principio. Entonces, aquí tenemos una señal que va aumentando, le aplicamos una transformada de Gabor y en cada punto vamos a obtener cierto valor. Aquí quería hacer un poquito de
de énfasis en lo que van a ser las ondículas, cómo se va a interpretar el tiempo, frecuencia, el espacio frecuencia-tiempo o tiempo-frecuencia, y en comparación con la transformada ventanal de Fourier. Entonces aquí vamos a ir tomando frecuencias y las vamos a hacer correr en el tiempo. Toda una línea horizontal va a ser una transformada de Gabor y va a ser lo que nos va a ir reentregando, lo que nos va a ir dando información. Sin embargo, tanto esta como esta, van a tener la misma forma, esta cajita. Eh, en este caso, lo que está haciendo la transformada de Fourier es agarrar toda la información del tiempo y la va a transformar en información de frecuencia. Por eso tenemos nada más líneas rectas, cajitas rectas verticales u horizontales. La idea del análisis multiresolución, que viene derivado de las técnicas de ondículas, es poder modificar estas cajitas. Hay mucha tecnicidad sobre cómo estas cajitas se determinan. Pero pues sale fuera de la tesis, por eso nada más lo estoy mencionando. Aquí la idea es que bajas frecuencias van a tender a tener una larga duración en el tiempo. Entonces, por eso se van a ir despreciando. Y las frecuencias altas suelen durar muy poco en el tiempo. Entonces, lo que se va a hacer es modificar en realidad como que el análisis del espacio, tiempo o frecuencia para poder crear esta partición un poquito más adecuada de la evaluación o del análisis de cada señal. Esto no viola el principio de incertidumbre. Lo único que estamos haciendo es como variar, digamos, el área que van a venir determinadas por el valor medio de la frecuencia y el valor medio del tiempo. Pero esta es más o menos la idea. Con la transforma de Fourier no se puede cambiar esto y con las ondículas vamos a poder tener esta evaluación que depende mucho de la frecuencia y del tiempo y que va a variar dependiendo de la que escojamos. Bueno, ya con esto podemos comenzar con las ondículas, aunque sé que es un poco vago, pero la verdad es que es demasiada información, por eso nada más está como que dada la idea intuitiva. Entonces, para las ondículas van a terminar siendo una herramienta para evaluar las señales o ciertas funciones, porque también si uno revisa el libro del doctor Yves Miller sobre ondículas y operadores, que me parece demasiado avanzado, aquí no solamente trabaja en espacios de L2, trabaja en espacios de LP, y usa aquí espacios en RN, es demasiado avanzado. Entonces, se pueden hacer otras adaptaciones, pero ahorita nada más vamos a estar en L2 y en R. Entonces, una ondícula es una función que satisface esta condición de admisibilidad, donde Figorrito es la transformada de Fourier. Entonces, esto va a ser todas las funciones que vivan aquí, que satisfagan esto, va a ser una ondícula. Entonces, ya con eso sabemos que vamos a tener un montón de funciones. Dependiendo de en qué vamos a estar trabajando, es lo que va a definir la afinidad sobre qué ondícula podemos usar. Está la ondícula de Haar, está la ondícula de Morlet, que es una ondícula compleja. Hay un montón de funciones que pueden cumplir esto, pero pues ya depende de cada aplicación y con esto no quiero decir que las ondículas son mejores que la transformada de Fourier. Ahí también depende completamente sobre qué se está trabajando, en qué momento se está aplicando. Ahí hay algo que se llama descomposición atómica y análisis de Littlewood-Paley. Ahí, por ejemplo, las ondículas podrían sustituir toda esa teoría, pero no hay nada de optimización. No hay forma en la que las ondículas sean mejor. Esta imagen que tenemos aquí es la familia de ondículas de Dovecchis que tienen soporte compacto. Dovecchis creó un algoritmo para generar una familia de ondículas. No una familia sí, una familia de ondículas. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué.
Esta viene siendo la definición de la transformada de ondículas. Como les decía, cada ondícula phi va a venir a generar una familia de ondículas que dependiendo del espacio en el que se esté trabajando, idealmente esta familia, variando los parámetros A y B de cierta forma para que siga cumpliendo las condiciones de admisibilidad, va a generar una base ortonormal del espacio L2. Esta solita ondícula va a generar una familia completa de ondículas. Por eso también el trabajo de la doctora Dovechis es algo importante porque esta va a ser una ondícula que va a generar una familia de ondículas. Esta va a ser una ondícula que va a generar una familia de ondículas y así. Y todo esto lo hizo nada más desarrollando un algoritmo. En fin, entonces esta es la transformada de ondículas y cada una va a descomponer en ciertos bloques esta función, bloques que se van a poder reconstruir, que van a poder también reconstruir la misma función, es decir, vamos a poder ir de L2, en L2 es un operador invertible, pero también se deben de cumplir ciertas condiciones de admisibilidad para esta A y esta B. Es demasiado técnico como para ponerlo aquí en esta presentación, pero básicamente esta transformada va a poder descomponer en bloques un poquito más pequeños y que van a ir definiendo a esta F dependiendo de la resolución que se quiera, y también con esos bloques vamos a poder reconstruir esa función F. Como ejemplo, aquí está la ondícula de Haar, que es de inicios de 1900, entonces no es que la teoría de ondículas sea nueva. Lo nuevo y lo novedoso fue el algoritmo de la doctora Dovechis para crear ondículas que fueran ortonormales como base de L2 y que además tuvieran soporte compacto. Sí, esta ondícula de Haar tiene soporte compacto, pero lo que hizo la doctora Dovechis es ir desarrollando una regularidad en cada una de sus funciones con soporte compacto. Es muy interesante todo el trabajo de la doctora Dovechis y facilita bastante las cosas porque fuera de este intervalo, en la transformada, ahorita que se las muestre, en la transformada discreta, vamos a tener no términos de manera infinita o vamos a tener que despreciar ciertos términos, no. Vamos a tener un número finito de términos y esa es la ventaja con las ondículas de soporte compacto, que vamos a tener un número finito de coeficientes. Bueno, y aquí está la prueba de que la ondícula de Haar es efectivamente una ondícula porque cumple la condición de admisibilidad. La transformada discreta, en este caso vamos a tomar una discretización del espacio de esta manera, donde M y N van a ser enteros. Se me fue ahí seguramente algún tipo en la presentación, pero M y N deben de ser enteros. A debe de ser mayor a 1 y B debe de ser mayor a 0. Van a ser fijos y la discretización va a depender de M y N. Entonces, la familia discreta de ondículas resulta como esta familia. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Estoy tomando la partitura del primer violín de la pieza Air on the G, que, bueno, si es del primer violín, viene siendo de la sinfonía número 2, la sinfonía número 3 para orquesta, de Johann Sebastian Bach. Este sería el espectrograma que viene dado por la transformada de Gabor, de esta. No pude incluir el sonido, pero si alguien sabe leer música, pues se va a dar cuenta que esta, por ejemplo, viene a determinar esta frecuencia.
que se va a mantener en el violín. Por eso era importante nada más tener un solo instrumento, porque si no aquí sería un poquito más difícil de visualizar. Entonces, estas notas que se están alargando en el violín, viene dada por esta, por ejemplo, esta viene siendo esta de aquí viene siendo esta, y así. Entonces, aquí, hasta aquí es hasta donde cortamos el análisis. Lo que se hizo fue que un programa en Python leyera la pieza en el primer violín y arrojara su espectrograma usando la transformada de Gabor o la transformada ventanal de Fourier. Aquí todas estas repeticiones que tenemos son precisamente por el tipo de oscilación que se tiene. Entonces, en realidad, para poder determinar, de hecho es la herramienta que se usa para identificar las canciones. Si alguna vez en su celular han puesto alguna aplicación para identificar cierta música, con lo que se trabaja es precisamente con esto. Los espectrogramas que más se acoplen a la música que está registrando su celular es la música que va a arrojar, la canción que va a arrojar como la indicada. Entonces, esta es la herramienta que usan las aplicaciones para identificar canciones. Este espectrograma, como les decía, es hecho con la transformada de Fourier. Aquí, este espectrograma viene siendo se hizo uso con la undícula 2 de Dobechis. Como podemos notar, todas las bajas frecuencias que no, al variar la frecuencia, todas estas con frecuencias bajas no nos van a dar, no nos va a arrojar datos. Entonces, esta es otra de las ventajas que proporcionan las ondículas. En lugar de tener todos estos datos de sobra o todos estos datos repetitivos que se van a almacenar y que van a ocupar memoria, se van a desechar algunos. A partir de estas frecuencias, también todo esto se podría desechar o en la aplicación para no usar tanta memoria, todo esto se va a desechar, y lo que se va a quedar reservado en alguna base de datos va a ser esta información. Y solamente con esta información se va a identificar la pieza musical de la que se quiere buscar. Entonces, podemos ver aquí que está un poquito de más definido. Igual viene siendo otra vez la ventaja que tienen las ondículas para guardar información sobre una simple transformada de Fourier o la transformada ventanal de Fourier. El análisis multiresolución a lo que nos va a ayudar era a las cajas de Heisenberg. Aquí lo que vamos a hacer es ir descomponiendo el espacio de manera que obtengamos cierta resolución. Para bajas frecuencias vamos a obtener una descomposición del espacio. Para frecuencias altas vamos a obtener otra descomposición y para más altas así. De manera que se pueden eliminar ciertos datos que no nos van a servir. Entonces, la definición de un análisis multiresolución es una familia de subespacios cerrados de L2, tales que van a estar anidados, de manera que su unión es densa en L2, es decir, la cerradura es L2. La intersección de todos va a ser el origen y una función va a estar en cierto espacio BK, si y solo si la ampliación de esa función en la frecuencia, en este caso, o la dilatación, va a estar en B0, en el espacio original. Ese espacio B0 va a ser muy importante porque ahorita no podemos determinar una familia de funciones ortonormales. Lo que podemos decir es que va a existir una función llamada undícula padre, que es una base ortonormal de ese B0. Entonces, ese B0 y esta dilatación nos va a ayudar a que cada BK tenga una base ortonormal. Y después podemos construir otro espacio W0 que va a ir como acortado sobre cada W0
para que ese W0 termine siendo la unión de todos esos espacios Ws que van a venir determinados como subespacios de este BK, va a ser una base ortonormal de este L2. Ya no lo puse porque también es bastante información y es muy técnico, pero básicamente estos BKs nos van a ayudar a generar un espacio desde este B0 hasta definiendo nuestro W1, digamos, W mayúscula 1. Ese W mayúscula 1 va a ser igual a este B0 y luego vamos a generar otro W2, W3, así de manera hasta infinito para que obtengamos una base ortonormal en L2. Este es un teorema muy importante del análisis multiresolución, porque no solamente aquí la definición viene que un análisis multiresolución ya trae una undícula padre, pero podríamos darle ciertas condiciones a una undícula padre para que fuera esa undícula padre el generador de un análisis multiresolución. Es decir, podemos tener un análisis multiresolución que define una undícula padre o podríamos tener una undícula padre que define un análisis multiresolución. Igual, otra vez, es demasiada información, pero la idea es esa, que podemos ir de un lado a otro o hay una, digamos, equivalencia entre la undícula padre y un análisis multiresolución. Entonces, ya que tenemos una undícula padre y un análisis multiresolución, podemos definir una nueva función donde estos coeficientes van a venir determinados por esta fórmula, de manera que esta nueva función sea una undícula madre. Es decir, esa undícula madre ya va a determinar una familia ortonormal que va a ser, digamos, bueno, biortonormal, de L2, porque va a ser ortonormal para cada J y para cada K. Entonces, ya tendríamos una undícula madre y ya con eso podríamos empezar a trabajar con las undículas. Como les comentaba, la doctora Ingrid Dovechis desarrolló un algoritmo para crear una familia de familias de undículas o una familia de undículas padre, que en este caso, con la segunda interacción o digamos la segunda undícula padre que se puede crear con ese algoritmo viene dada por esta fórmula y la undícula madre vendría siendo esta psi mayúscula. Y la ventaja es que este algoritmo que creó la doctora Dovechis es para undículas que tienen soporte compacto. El tener soporte compacto es lo que nos ayuda a tener solamente un número finito de coeficientes. En este caso, tiene 4 coeficientes. Que sí, esta undícula padre va a generar una undícula madre y esta undícula madre a su vez va a generar una familia de undículas ortonormales. Y la ventaja viene siendo otra vez la finitez o la finitud del número de coeficientes para que al trabajar con las familias de ondículas también tengamos coeficientes finitos. Computablemente esto ayuda bastante a guardar información, porque ahorita les voy a explicar con un ejemplo en 2 dimensiones cómo se va a guardar información y a su vez esa información va a disminuir el tamaño en el ejemplo que les voy a dar de las imágenes. O sea, va a traer muchas ventajas sobre la transformada de Fourier común. En este caso, aquí las gráficas son de la undícula padre de Dovechis, la segunda undícula padre de Dovechis y la segunda undícula madre que genera. Esta en especial es la que más se usa para describir esa, no sé si es porque es bonita, pero algo que resulta impresionante es que la undícula padre, en la primera interacción, la primera undícula padre va a generar la undícula de Haar como undícula madre. Entonces, eso resulta muy interesante porque esta undícula ya se está usando desde 1900 y el trabajo de la doctora, desde 1904 me parece, y el trabajo de la doctora Dovechis ya es de 1989, me parece.
Entonces, toda esta relación que va creando las ondículas, y en particular las ondículas de la doctora Dovechis, es bastante impresionante y muy útil para el análisis de imágenes que ya viene en este ejemplo. No sé si alguien es suficientemente viejo para recordar que en Internet antes cargaban así las imágenes, como esta. Y es porque precisamente se utilizaba la transformada ventanal de Fourier. Primero se analizaba de manera horizontal, de manera vertical y luego de manera horizontal, con una distribución que viene dada otra vez por las cajas de Heisenberg, pero se usaba la transformada ventanal de Fourier. Entonces, de esta manera, cada que se iba computando esta línea, salía acá la imagen. Se computaba otra vez esta línea y salía acá esta imagen, por eso cargaban de esta manera. Ese era el formato que se usaba antes para guardar archivos bidimensionales. El FBI lanzó una convocatoria y precisamente se usaron las sondículas porque lo que querían era crear fue cuando crearon las bases digitales para guardar las huellas dactilares. Entonces el FBI lanzó una convocatoria, la convocatoria la terminaron ganando las sondículas porque redujeron el peso para guardar las imágenes y además mantener demasiada información de las huellas dactilares. Entonces no es que nada más, de repente ahorita se me hicieron bonitas las sondículas. No, ya tienen bastante tiempo y se usan para un montón de cosas. Esto era con la transformada de Fourier. Para la transformada de ondículas, lo que se va a hacer es definir ciertas cuadrículas, ¿no? Es un ejemplo que la doctora Dovechis también usa en algunas de sus lecturas. La idea es a cada cuadrícula, aquí yo estoy usando una imagen a blanco y negro porque esa es la técnica que se usa aquí. Para imágenes a color se usan técnicas todavía más complicadas, pero que siguen siendo muchísimo mejor para guardar información y para no perder detalles de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en blanco y negro. Creamos una cuadrícula y esa cuadrícula le asignamos cierto valor. Digamos que es cierto valor en la escala de grises. Aquí podría ser completamente negro, aquí un poquito más gris a diferencia de estos. Entonces, lo que se va a hacer para estas cuadrículas es crear ciertos promedios para poderlo comprimir y en lugar de usar estos cuadritos chiquitos, usar 4, digamos, ¿no? Entonces, aquí se van a crear ciertos promedios y tanto horizontal como verticalmente. Se van a crear esos promedios y ese promedio es el valor que se le va a asignar a cada cuadrícula. Pero además se va a guardar la información de la diferencia de esos valores que se le está asignando a cada cuadrícula. Estos valores son los que se van a guardar, son los que están ahorita dando como relieve en esta imagen. Serían las diferencias, al comprimir esta imagen, las diferencias de esos valores que se le asignaron a cada píxel, la diferencia vertical, esto sería la diferencia horizontal y esto vendría siendo la diferencia de las diagonales, porque aparte también se van a hacer diferencias, se van a almacenar promedios entre las diagonales y se van a almacenar sus diferencias entre las diagonales. Aquí se puede ver un poquito de relieve en la imagen, precisamente porque están en colores en blanco y negro, pero esto también va a ser útil porque en ocasiones la transformada de ondículas se usa para definir pliegues o para definir las diferencias entre una imagen y otra. Ahorita les voy a enseñar la imagen para rayos X, que la aplicación que se usó en imágenes de rayos X. Bueno, vendría siendo la descomposición de esta imagen en un refinamiento del segundo nivel de la ondícula de Dovechis. Aquí era Dovechis 16, le corté un poquito la imagen, no me di cuenta, una disculpa. El segundo nivel quiere decir que vamos a tomar esta ondícula madre y vamos a tomar el phi 00, 01
1, 0 y 1, 1 para para la familia ortonormal aquí. Vamos a tomar el 0, 0, el 1, 1, el 0, 1 y el 1, 0. Por eso es por lo que salen estas cuatro particiones. Y cada una está guardando las diferencias. Esta es la diferencia de hacer el promedio de esta imagen, esta es la diferencia de hacer el promedio de esta imagen, esta es la diferencia de hacer el promedio sobre la diagonal, y así se van a ir haciendo. Este es el segundo nivel, y este segundo nivel ya está guardando bastante información. Aquí tenemos una compresión de la imagen. Entonces, los datos procesados, esto quiere decir que aquí se están guardando el 100% de los datos. Esta es la imagen original. Aquí vamos a usar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, recordemos que como lo mencionaba, trabaja en líneas horizontales y líneas verticales. Aquí son los datos procesados, es la imagen original, pero solamente conservando el 10% de los datos. Aquí ya se empieza, está muy pequeña, pero se empieza a borrar un poquito la definición de las líneas. Aquí serían los datos procesados, la cantidad de datos que se están guardando es el 1%. Aquí ya no se alcanzan a distinguir ciertas cosas. Esto no se distingue que es, que es una nopalera. Y aquí se está conservando solamente el 0.1% de los datos. Aquí ya completamente se pierde la imagen. Pues sí, se ve como algunos vemos sin lentes, pero sí, se pierde completamente la imagen. A diferencia de la transformada de ondículas. Estas imágenes son usando otra vez la transformada de ondículas con la ondícula de Dovec a la resolución 16. Aquí solamente se están conservando el 10% de los datos. Esta es la imagen original. Aquí sigue muy bien, excelente. Definidos bien los dientes, la nariz, los bigotes todavía se ven. Aquí apenas si se distinguen sobre este cambio de color. Y aquí con el 1%. Con el 1% de los datos, aquí se sigue distinguiendo esta nopalera, aunque ya aquí un poquito se empieza a perder la diferencia de las líneas de la oreja. Esto se ve así, y si se les hace familiar es precisamente porque los servicios de streaming, como Netflix, como Amazon Prime y otros, usan precisamente la transformada de ondículas para procesar las imágenes. Porque es más fácil de guardar los datos. Los datos son más fáciles de guardar, pesan menos. Aquí se está guardando solamente el 1%, pero si hubiera un poquito menos de detalles, seguramente se vería completamente la imagen, pero aquí con el 1% se ven todavía bien definidas algunas imágenes. Entonces, es otra vez hablar de la revolución y de la gran utilidad de las ondículas. Si ahorita lo están usando plataformas de transmisión de video, es porque es muy útil. No se está usando suficiente, no se está usando de manera excesiva no se están guardando de manera excesiva datos inútiles como aquí en la transformada de Fourier, sino que está creando una optimización para guardar los datos. Esto es nada más el 1% de los datos, y aquí se podría ver bien la imagen. Este es un ejemplo del paper Wavelet-Based Image Enhancement in X-ray Imaging and Tomography de 1998. Esta es una radiografía tomada de un hueso. Entonces se le aplica la transformada de Fourier a esta imagen y podemos ver datos de manera más fiel. Aquí hay una fractura que apenas si se podría distinguir al ojo bien educado de un radiólogo, pero en este caso ya cualquiera la podría distinguir. Esta definición de líneas es una de las importancias que tiene la herramienta de ondículas o wavelets, además de la gran capacidad de almacenamiento que tiene sobre los datos.
Aquí, como les decía, son técnicas mucho más avanzadas para guardar imágenes de color a color, pero esta imagen pesa 3 megabytes, es la original. Entonces, al aplicar la transformada de ondículas, que es la que viene siendo el formato JPG 2000, que es cuando se empezaron a usar las ondículas, la diferencia es muy poca. Sigue siendo casi la misma imagen, pero observemos la cantidad el peso que le redujo. No hay tanta diferencia. Entonces, esta fue la razón por la que el equipo en el que trabajaba con ondículas en la convocatoria del FBI fue por lo que ganó. La cantidad de información que se está conservando, las líneas bien definidas, que era también muy importante para las huellas dactilares, pero en especial el peso, la reducción de peso que está haciendo. Aquí es el mismo peso, pero en el formato JPG, que es el que trabajaba con la transformada de Fourier. Y se puede observar como no está bien definida, ya se perdieron algunos colores. Aquí ya no está usando para nada estos colores crema o colores huesos, simplemente los pone como en promedio de grises. Aquí conserva algunos colores, pero sí, podemos observar que la diferencia entre pesos de la imagen original, aquí viene siendo el mismo, pero conserva muchos datos de la imagen y en este caso se pierden un montón de datos con la imagen y conservando el mismo peso. Ahora, para terminar, ya vamos a hablar rápidamente de la transformada de apiñamiento uniforme, que viene definida de esta manera. Se define una frecuencia instantánea. Esto lo que viene haciendo, la idea de lo que viene haciendo es como un tipo de promedio al usar la información que ya se da en un espectrograma. Aquí no estamos violando otra vez el principio de incertidumbre. Estamos agarrando información que viene de un espectrograma y estamos tomando la línea gordota y lo que vamos a hacer es más o menos aplastarla, apiñarla o squeeze it, apiñarla. Entonces, esa es la idea de la transformada de apiñamiento uniforme y se hace de manera uniforme porque se está tomando este tipo de promedio. Entonces, este es un ejemplo que viene directamente del paper que estoy usando para mi tesis, que usé para mi tesis, Sankey-Squeeze Wavelet Transform, de la doctora Dovichis, en compañía de Yangfeng Lu y Tuotian Wu. Esta es una señal, es completamente periódica, no tiene ningún problema para poderla interpretar, pero una vez que tomamos el espectrograma, obtenemos esta línea gordota, que está mal definida, que no podemos determinar sus frecuencias de manera específica, otra vez por el principio de incertidumbre, pero aquí lo que vamos a hacer es como que aplastar esta línea. Se va a aplastar esta línea de manera que se conserve un promedio de los valores que tiene y vamos a obtener esta curva que va a venir bien definida. En este paper se habla de unos teoremas muy importantes, de manera que si, por ejemplo, aquí en el espectrograma tenemos un montón de puntitos regados, entonces, la transformada de apiñamiento no va a identificar esos puntitos como una mancha, sino que simplemente se va a concentrar en las curvas y no va a haber una discrepancia de aquí a acá. Este es el espectrograma de la transformada continua de ondículas y aquí es ya usando la transformada de Sankey-Squeeze. Si recordamos el espectrograma de la pieza Air on the G, aquí teníamos unas líneas muy gordotas que estaban mal definidas y no determinaban bien la frecuencia. Entonces, la idea de la transformada de apiñamiento uniforme es aplastar esas líneas, pero si podemos notar aquí, incluso se puede identificar el vibrato del violín. Entonces, no es nada más aplastarlas de manera indiscriminada, sino que es haciendo uso de esta frecuencia instantánea. Entonces, aquí tenía un montón de colorcitos, un montón de líneas gordas, es otra vez
saber que va a estar bien definido ese apiñamiento o ese squeeze de la información que nos estaba brindando el espectrograma y obtener una curva bien definida. Tan definida que aquí se sigue identificando el vibrato del violín. Entonces, eso es esa es la utilidad de la transformada de apiñamiento uniforme. Y este es el final de la presentación. Muchas gracias. Tengo una pregunta y si alguien ¿Sí? tiene más preguntas, puede abrirse el micrófono. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de la elección de tu tema? ¿Cómo fue el proceso? Sí. ¿Y cómo dijiste yo voy a hacer esto? Pues en realidad la doctora Luz me sugirió algunos temas. Me interesó precisamente porque mi inclinación era un poquito más a las matemáticas abstractas y nunca había tenido tanto acercamiento con matemáticas aplicadas. Entonces, empecé a ver que tenía aplicaciones en la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, que no nada más era un tipo de definición para trabajar, sino que era como tal una herramienta que te puede dar mucho entendimiento o mucha descomposición, mucho entendimiento a través de la descomposición de espacios de funciones. Hay un libro muy interesante del doctor Holzschneider, se llama Wavelets, an Analysis Tool. Ese sería el puente como que entre el libro básico, el libro más importante, que son 10 Lectures on Wavelets, de la doctora Dovechis, y el libro del doctor Meyer, que ya, como lo mencionaba, es muy avanzado. Creo que si alguien ha tenido acercamiento con los libros de Tribel, de espacios de funciones, se necesita bastante información de ahí para comprender completamente el libro del doctor Meyer. Entonces, fue precisamente por eso, porque sentí que sí eran matemáticas abstractas, pero que había una aplicación, eh, que servía para la vida diaria, ¿no? En este caso, el análisis de señales, hay un montón de cosas que son señales. He visto también aplicaciones a hipergráficas que se puso de moda en los últimos años por el auge. Bueno, a partir de la investigación que desarrolló Wolfram de hipergráficas, tratando de hacer una teoría del todo, también hay aplicaciones del análisis multiresolución ahí, hay aplicaciones para el análisis de la radiación cósmica de fondo para mapear el universo como tal, como lo conocemos, y como te mencionaba, siguen siendo matemáticas muy abstractas. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención para decirle a la doctora Luz, sí, vamos a hacer esto, me gusta el tema. Ok. También nos mencionaste, bueno, estamos viendo que sí tiene cosas muy técnicas, pero para empezar así como para meternos en el tema y cuando ya esté lista tu tesis, empezar a decir, pues la quiero leer, ¿qué materias nos sugieres repasar o de qué Eh, materias debemos saber? es que es lo interesante. En realidad, bueno, de manera técnica, creo que sí sería los cursos de análisis de la facultad. O sea, ahí ya tiene implícito que se hace falta un poco de cálculo y un poco de álgebra lineal, pero los cursos o inclusive para leer el libro de la doctora Dovechis, solamente creería yo que los cálculos y tal vez álgebra lineal 1, ya dependiendo de los teoremas que vayan saliendo, darles un poquito de tiempo para investigarlos, pero en realidad sí Por ahí empezamos. comienza muy desde abajo. Ajá, sí. El análisis de wavelets, ahorita por lo que pudieron ver, nada más está usando los espacios de L2NR. Entonces, sí, comenzar, si acaso los primeros dos cursos de análisis de la facultad me parece que serían suficientes. Ok.
¿Alguien más tiene otra pregunta? Ahora en su micrófono si tiene otra pregunta. Bueno, pues felicitaciones. Se ve muy, muy completo tu tesis. Muchas ¿Qué se te ha gracias. dificultado más? Ya nada más. Es mi última pregunta. ¿Qué se te ha Eh, dificultado? pues que el primer libro con el que trabajé fue el de la doctora Dovechis. Ella es física, entonces algunas cosas como asumir sobre el principio de incertidumbre, eh, la forma de procesar las ondículas es mediante marcos, la transformada de ondículas discretas mediante marcos, el análisis multiresolución o no sé cómo se traduce, los filtering banks. Esa parte se me hace demasiado de circuitos o demasiado de ingenieros, por así decirlo. Hay un libro del doctor Stephen Malat, que también es fundador de la teoría de wavelets. Se me hace como muy técnico para ingenieros en la perspectiva del mundo que tienen los ingenieros, como que, sí, te doy esto y ya lo entendiste. Sí. Pero, pues sí, eso fue lo que más se me dificultó, como el entender las ciertas, porque esto, también hay un libro que trata de, ¿cómo se decía? Ecuaciones de estado o algo así, y de ahí van desarrollando la teoría de ondículas. Entonces es como una perspectiva muy de físicos. Y eso fue lo que más se me dificultó, como te mencionaba, como venía de un Más de teórico estudiar el como asunto. matemáticas muy abstractas, muy lineales, y en esa parte como que es que esto viene de un lado, es que esto viene de otro. Entonces, sí es un campo muy bonito las ondículas, precisamente por eso, pero es lo que más se dificulta, la parte interdisciplinaria. Ok. Pues si no hay más preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos paso a la pantalla de Felipe. Bueno, una Gracias. última pregunta. ¿Ya te titulaste? ¿Ya podemos encontrar tu trabajo en Tesis UNAM o todavía te vas a titular? No, todavía no. Espero que en este semestre tienen que quedar, en los próximos 2 meses, porque tengo, Ok, sí, en los próximos 2 meses queda, sí. ok, ok, sí, no, porque ya se ve muy avanzado el trabajo realmente, ¿no? Yo pensé que ya estabas titulado, ¿no? Pero entonces, en cuanto acabes, como que esa tesis va a aparecer en Tesis UNAM por si quieren consultarla, ¿no? Todos los detalles. Sí, Ok, muchas gracias. muchas gracias, Diego, por tu exposición. Y la invitación es para la siguiente sesión, la cual va a ser el 27 de marzo a las 18 horas, nuevamente en Zoom. Daniela Medrano Gutiérrez nos va a hablar sobre selecciones en topología y teoría de la medida, el trabajo que realizó junto con su tutor Alejandro Ríos Cerrejón. Y también la invitación es para que, si gustan participar, asistan para escuchar el trabajo de tesis de otros alumnos o también eh, participen compartiendo la experiencia de su trabajo de tesis, para que otros alumnos de licenciatura de la Facultad de Ciencias pues sepan qué se está haciendo en la Facultad de Ciencias. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, esa es nuestra página de Facebook, y también en YouTube donde se suben todos los videos, por lo cual la invitación es abierta. Pues muchas gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.